bien, amigos, comenzamos nuestro segundo bloque. Les recuerdo que estamos con Fernando Alves. Hemos hablado mucho de fútbol, pero tengo que preguntarte algunas cosas también de tu incursión en la política. Primero, ¿tú te radicas en Maldonado hace cuánto? ¿Por qué te vienes para acá? Bueno, vamos por partes. En la política yo ya había trabajado después que me retiré, cuando la interna del Partido Colorado, que el candidato del Foro era Luis Hierro López, sí, y el candidato de la 15 era Jorge Valle. Después que pasó esa interna, y en esa misma noche Valle candidato a presidente, Luis Hierro vicepresidente, el Foro y la 15 unieron fuerzas y bueno, y eso terminó en Jorge Valle en la presidencia. Esa fue la primera vez que milité a pesar de ser descendiente de una familia de clase media, bien, pero todos colorados, salvo una excepción como hay en todas las familias, todos de origen colorado. A pesar de que mi abuelo, por ejemplo, en las reuniones familiares y en mi familia, cuando éramos chicos o jóvenes, no se hablaba nunca de política, como que era un tema de los más grandes, pero bueno, el Uruguay tuvo en el siglo pasado un predominio absoluto de lo que fue el vallismo y el Partido Colorado. Eso son los hechos. El país prácticamente estaba dividido: Peñarol, Nacional, el Partido Colorado y Partido Nacional, y todo el mundo andaba ahí, iba por ahí. Y bueno, y eso queda, a pesar de que yo mientras jugué al fútbol nunca tuve manifestaciones políticas ni nada. Es más, yo formé parte de la Mutual Uruguaya de Futbolistas, pero nunca mezclé la política con el fútbol, el deporte en este caso. Obviamente después que me retiré, tomé el camino que quería tomar, hice lo que pensé. El hecho de haber recorrido todo el mundo varias veces a lo largo y ancho, me hicieron ver muchas cosas. Yo conocí el mundo atrás de la vieja cortina de hierro, estuve en Yugoslavia, en la Alemania comunista, en todos esos lugares, y también estuve en los países con libertad. O sea que he recorrido bastante, tuve la posibilidad de ver otras culturas, y bueno, eso también te va armando un poco y sabés lo que querés o no querés para tu país. Entonces ahí también me terminé de formar políticamente, ideológicamente, por llamarlo de alguna manera. Y nada, y aparte soy un convencido de que nadie te va a regalar las cosas, a pesar de que políticamente vos ves que a veces las cosas, hay gente que utiliza la política como para crear dependientes, hay gente que a veces merece que la ayuda, por supuesto, pero cuando ya pasa a ser, ¿cómo te puedo explicar?, tipo de por vida, no, eso es puro clientelismo, y son las cosas que yo no quiero, porque yo creo en el esfuerzo, en el mérito, en la igualdad de oportunidades, que te las tienen que crear, ¿verdad? Pero cada uno tiene que poner su granito de arena para tratar de crecer. Y bueno, yo voy por ese lado, por ese estilo de vida. Me gusta que la familia sea la base de la sociedad. Y soy muy sencillo, soy muy el uruguayo tradicional, de cómo me gusta, y así siento el fútbol. Por eso cuando vienen con el tiki-tiki, pobre, me va a ver Juan Ramón y me va a relajar. Sí, claro. Pero hablo del tiki-tiki en el sentido de Brasil y todo, nunca vamos a poder jugar como ellos, ¿no? Por nuestra idiosincrasia también. Que por nuestra idiosincrasia, lo nuestro es el sacrificio, es la pelota dividida, y bueno, nosotros somos así, los uruguayos. Entonces a veces nos cuesta, o sea, nosotros nunca vamos a poderle pedir a los brasileños que jueguen como nosotros, y nosotros nunca vamos a poder jugar como ellos. Y esas cosas hay que respetarlas. ¿Y tu vínculo con Maldonado? Mi vínculo con Maldonado, bueno, yo, o sea,
vengo a Maldonado desde siempre, desde que era adolescente. ¿Siempre tuviste claro que por ahí, cuando terminaras tu carrera, cuando estuvieras un poco más grande, te ibas a venir, te ibas a radicar acá? Sí, yo tenía dos alternativas, irme a vivir al campo, a la campaña, en determinado momento. Después viste que la vida a veces va tomando caminos que vos no los tenés planificados y tenés que ir adaptándote. Ahí. Claro, ahí está. Yo me casé muy joven, me divorcié después de 21 años de matrimonio con 4 hijos. Y de repente lo que yo tenía pensado para mí, todo eso fue cambiando. Después tuve que estar cerca de mi padre hasta su final. ¿Sí? No lo podía dejar solo. Y tenía a mi hijo más chico viviendo acá y siempre mi deseo era venirme a vivir acá, el último cuarto de mi vida. Y bueno, después que no tuve a mi padre, se dio, me vine y aquí estoy. Ojalá me hubiera podido venir antes, pero yo ya venía siempre, venía a veranear, venía asiduamente. Yo, por ejemplo, estamos hablando ya de los 90, me hice el curso de piloto privado en el Jawel. Fui casi 10 años el secretario general del Aeroclub. ¿Sí? Tenía mi casa ahí por Jardines de Córdoba. ¿Sí? Después la vendí. O sea que me creía conocer mucho más de lo que conozco ahora el departamento, porque te voy a decir la verdad, después de estos 2 meses de campaña con Miguel, con Abella... Sí, y unos cuantos kilómetros, ¿no? No, pero aparte en la campaña fui a 104 eventos con él, de entre casas de familia, eventos políticos y todo. Conocí lugares del departamento que no tenía la más remota idea. Y no solo lo que aprendí de todo eso, sino de cosas municipales y de cosas que están pasando y que estaban pasando en el departamento, que realmente fue como hacer un curso avanzado. Entonces ahora me agrando, ¿viste? Agarro y le digo, decime, ¿vos sabés dónde queda tal lugar? Pues yo se lo digo a cualquiera, le digo, ¿saben? Ahora tengo miedo de errarle, Abra de Cabrera, y todos me miran así, Abra de Cabrera. Entonces le explico, sí, está cerca del pueblo de Edén, en tal ruta, vas para acá, agarrás para allá vas a ver unos molinos, todo ahí hay una cosita que se llama Abra de Cabrera. Yo hacía muchos años había tenido una chacra en Abra de Perdomo, que está saliendo ahí en la ruta, está el San Francisco. Sí. Ahí, bueno, yo tenía por ahí, bueno, pero empecé a descubrir otras abras. ¿Y con qué te encontraste con Miguel? ¿Qué conociste? Un tipazo. Y a mí me había dicho el intendente, me dice, por él, por Miguel y por otro director de la intendencia, dice, son los que más conocen todo, así conocen hasta el último de sus empleados, conocen todos los detalles de todas las direcciones. No hay gente que conozca tanto la intendencia como ellos, y Miguel es uno de esos. Y me di cuenta que era así, porque cuando salí le hablaban de un tema, sabía todo, hasta poco menos que los números de expediente de las cosas sabía. Pero no solo eso, porque eso habla de su capacidad. Después me estuvo contando un poco la historia, que entró como a los 17 años en época de Burgueño. Y te puedo decir que lo que más me gustó fue la sencillez. Aparte le gusta el fútbol, es hincha de Peñarol. Sí. Y es la parte de humildad que tiene y cómo es con su familia. Es un tipo bien uruguayo y bien de familia, y eso es muy importante. Y tuvo un apoyo también de la familia impresionante. Se nota eso. Vos cuando ves tipos así, y yo me iba convenciendo cada vez más a medida que íbamos saliendo, digo, va a ser flor de intendencia, y le va a poner yo creo que le va a poner la frutilla a la torta de lo que fue la gestión, cómo puso de pie la intendencia el intendente Antía, porque ahí me empecé a enterar cómo se había recibido la intendencia en el 2015, que no tenía ni maquinarias, una deuda toda despatarrada, que no sabían ni por dónde iban a empezar. Y la intendencia se puso de pie, la intendencia está de pie, hoy tiene para cumplirle a la gente.
Entonces hoy se puede llegar más a los vecinos que hace unos cuantos años atrás, porque hoy la Intendencia está saneada y tiene el mecanismo y las cosas y los materiales y las máquinas para poder llegar y estar en la pequeña obra, que son a veces más grandes que ver que voy diciendo, mira, se hicieron 100 kilómetros de una ruta, pero de repente te rinden más 20 metros de vereda en un lugar, o un lugar que se inunda, que te lo arreglen, que esos 100 kilómetros. No sé si me explico lo que quiero decir. Yo creo que en estos años se le va a llegar más a la gente y que se han hecho muchas cosas. Yo cuando se hacían las reuniones de que estaba la gente de Cabildo Abierto, del Partido Independiente, nosotros, y cada uno aportaba propuestas y todo, y muchas fueron tomadas en consideración y fueron puestas en el programa de gobierno, que eso fue lo más importante y lo que hay que agradecer de sobremanera, porque no siempre suceden estas cosas, que si bien no se había hecho oficialmente, sí se trabajó realmente en clave de coalición, y eso es lo más importante. Aparte, creo que esto llegó para no va a haber marcha atrás, y de aquí en más va a ser para los 19 departamentos, porque ya la experiencia indica que los proyectos personales están de más y te hacen perder años y beneficios para la gente. Lo que pasó en Salto hace más de 5 años, se pierde una intendencia increíblemente porque los egos personales no permitieron llegar a un acuerdo que hubieran hecho que la intendencia fuera de coalición, sí, como sucedió ahora. Vamos a decir que en La Valleja pasó lo mismo. Sí. ¿Ah? Y bueno, y ha pasado. Entonces, creo que aparte se dio algo que también fue muy importante, que se achicó la diferencia en Montevideo. Eso te hace de que no te puedan trasladar alguna credencial, porque también tenés que empezar a cuidarte de donde vos estás. Hay muchas cosas que son importantes y que uno tiene que hablar con la realidad, y eso de los proyectos personales fue una de las cosas que tratamos nosotros de venir y de cambiar en el Partido Colorado aquí en Maldonado. La última, porque ya estamos pasados de tiempo. Disculpa, no, pero esta es una pregunta porque te escuché, sé la respuesta, pero quiero que me la cuentes porque creo que hasta lo tomaste de forma jocosa. ¿Qué tanto te pesó la pasada del Tribunal de Ética del partido? Mira, hablé con gente muy importante dentro del partido. Sí. Pero muy importante. De los más sí, importantes, sí, y más experientes. Quédate tranquilo, sí, con mucha experiencia, quédate tranquilo, dice, mirá. Dice, a Jorge Valle lo mandaron a ese Tribunal de Ética. Aparte, mandaron al Tribunal de Ética a mí y a Carlos Flores. Sí. A Carlito, y de 500 convencionales creo que lo firmaron 5 o 6, que realmente no sé quiénes son, no los conozco. Y viste que, bueno, después vas en la convención, todo el mundo tiene sus 5 minutos, gente que de repente no puede hablar nunca, van y hablan ahí, bueno, tienen sus 5 minutos de fama, y es como los zapatitos de Cenicienta, te los sacan y después volvés se te convertís. Y me dice, mira, a ese Tribunal de Ética mandaron a Jorge Valle, había bajado a su candidato y apoyó a Chirucci en San José. Y lo mandaron al tribunal. Y la secretaria que me manda a mí el mail y me llama por teléfono fue la misma que en su época se lo había llevado a Jorge Valle. Y yo le digo, ¿y qué te dijo Jorge? Nada, se reía. Me invitó a tomar café en el despacho. Dice, o sea que de ese punto de vista no me afecta en lo más en nada. Pero a ver, todo puede ser subjetivo, lo que yo pienso, lo que piensen otros, ¿verdad? Hay una cosa que es un hecho de la realidad tangible e indiscutible. El Partido Colorado en la elección nacional votó 24.000 votos. Yo creía lo que la gente nos pedía a nosotros, que cambiáramos determinadas cosas del partido, en el departamento y todo. En la elección municipal votó casi 20.000 votos menos el Partido Colorado. O sea que creo que supimos interpretar. Y esos votos no se fueron para el Frente Amplio. Está comprobado. Sí. Está comprobado.
Se fueron para el Partido Nacional, que acrecentó su ventaja, metió la mayoría de ediles y todo eso. Entonces nosotros supimos escuchar a la gente, creo que hicimos las cosas bien. ¿Actuaste por convencimiento? Te escuché de Primero lo hice convencido cuando había tomado una decisión que yo en un primer momento no quería, pero que era importante pensando en todo lo que había pasado. 24 horas antes de la convención no teníamos candidato para intendente y nosotros teníamos que poner un candidato al partido, porque yo sé que hay una mínima fracción de colorados que no votan blanco. Y teníamos que tener una candidatura para que esos, por ejemplo, esos colorados, para que votaran adentro del partido y no hubiera una fuga de votos para el Frente Amplio. Entonces, y gente que una hora antes de la convención me llamaba por teléfono que estaba todo bien, que me iban a votar. Una hora después en la convención votaron en contra y propusieron, en este caso, a la candidatura de Betty Molina. Y yo no entendía nada. Y digo, como si no había candidatos en la mañana. Y yo, después que pasó todo eso, y empecé a ver cómo venía la cosa, y empezaban a llamar otra gente de Montevideo, que ahora digo, ahora no viene acá, pero el caso porque ya pasó. Entonces agarré y ya empecé a ver la posibilidad, digo, yo me voy a bajar, no voy a competir contra otro Colorado, no era lo que yo quería, lo estaba haciendo pensando en lo que yo creía que era lo mejor para la gente en el departamento, que era abrir una cosa para que no hubiera fuga, porque hay otra cosa que es una realidad, yo no quería que ganara el Frente Amplio en Maldonado, y después de la elección nacional, habían habido 3.000 votos de diferencia y habían ganado el gobierno nacional. Exacto. Y yo dije, van a venir, se van a instalar, y se va a complicar la elección. Y yo digo, y tirar todo este sacrificio de 10 años de una intendencia que hizo las cosas bien por la borda, no valía la pena. Entonces ahí fue cuando me reuní con Miguel y con el intendente y les dije lo que yo pensaba y bueno, y rápidamente nos agarré y por eso decidí bajar mi candidatura y que el partido fuera con la candidata que también se había votado en la convención y después quedó Marzano que estaba dentro de la línea mía pero que no renunció porque la decisión que yo tomé no la tomé unipersonalmente ni en forma unilateral, yo la puse a consideración y la votamos dentro de mi agrupación y la gran mayoría votó por lo que yo puse sobre la mesa, lo que me parecía a mí que nos convenía, porque nosotros teníamos que proyectar un partido para 4 o 5 años y que nuestras propuestas fueran escuchadas y tratar de colaborar con eso. Y bueno, y eso fue lo que sucedió. Yo nunca hice nada de espalda, nunca se votó nada a tapa cerrada como se hacía generalmente acá y siempre estaban lo mismo y no le daban oportunidad a los jóvenes, no le daban, hay gente que nunca estuvo. Bueno, vos ya ves en el Ejecutivo, el secretario general es una persona joven, Diego Tejera, la secretaria es una persona que había militado hace 15 años y nunca había estado en nada, nunca le habían dado una oportunidad, tenemos a Carlitos Rodríguez como tesorero, o sea que se ha armado un buen ambiente, no sabemos si va a ser duradero, sí, pero de la 225, nuestra agrupación, tenemos las cosas bien claras de lo que queremos para el futuro y más que se va a trabajar en coalición de aquí en más porque llegó para quedarse. Fernando, ha sido realmente un placer tenerte acá, da para hablar mucho más con vos, no solo de política, también de fútbol, que es otra pasión que compartimos y bueno, seguramente estemos a la breve. Dale, buenísimo, estoy a las órdenes y gracias por la invitación. Amigos, hemos compartido un nuevo en portada aquí en Más Televisión, en este caso con la presencia de Fernando Valdés. Que pasen muy bien, buenas noches.